Abelardo llegó a París cuando todavía era muy joven, pero ya cargaba con una fama que incomodaba a sus maestros. Era brillante, arrogante, seguro de su inteligencia y completamente consciente de ello. En el siglo XII, cuando la mayoría de los hombres aceptaban sin cuestionar la autoridad religiosa y académica, él discutía, desafiaba y vencía a quienes intentaban refutarlo. Su nombre, Pierre Abelard, comenzaba a escucharse en escuelas, monasterios y universidades como el de un filósofo peligroso, no por herejía, sino por pensar demasiado. Tenía una mente afilada y una voz que seducía incluso cuando contradecía. París, entonces el corazón intelectual de Europa, lo recibió como se recibe a un incendio, con fascinación y temor. Eloísa era muy distinta. Había crecido bajo el cuidado de su tío Fulberto, un canónigo severo, profundamente religioso, orgulloso de la inteligencia de su sobrina. Eloísa no era una joven común para su época. Sabía latín, griego y hebreo, leía filosofía, teología y poesía clásica. Tenía una mente despierta, sensible y crítica. Mientras otras mujeres aprendían a bordar y obedecer, ella pensaba, cuestionaba y escribía. Su inteligencia no era un secreto, pero tampoco era celebrada. En una sociedad que no esperaba nada intelectual de una mujer, Eloísa brillaba en silencio. Cuando Abelardo buscó alojamiento en la casa de Fulberto, no lo hizo por necesidad económica, sino por estrategia. Sabía que Eloísa vivía ahí. Sabía de su inteligencia. Y, aunque más tarde intentaría justificarlo como un impulso del corazón, la verdad es que su deseo inicial fue tan intelectual como carnal. Pensó que enseñándole podría acercarse a ella. Pensó que podría controlarlo. Se equivocó. Las lecciones comenzaron de manera formal. Libros abiertos, discusiones sobre lógica, argumentos teológicos. Pero el pensamiento compartido crea intimidad, y la intimidad, cuando no se reprime, se transforma en algo más. Abelardo descubrió que Eloísa no solo lo entendía, sino que lo desafiaba. Ella no lo admiraba ciegamente, lo cuestionaba. Eso lo desarmó. Eloísa, por su parte, encontró en él a alguien que la miraba como igual, algo que nunca había vivido. No como sobrina, ni como futura esposa, ni como objeto de obediencia, sino como mente viva. El amor no llegó como una explosión, sino como una rendija que se fue abriendo. Las manos se rozaron sobre los libros. Las miradas duraron más de lo necesario. Las palabras comenzaron a tener doble sentido. Y un día, sin planearlo del todo, cruzaron el límite que la sociedad había trazado con hierro y culpa. Su relación fue secreta, pero intensa. Abelardo, que había escrito sobre la razón, comenzó a escribir sobre el deseo. Eloísa, que había leído a los clásicos, descubrió un amor que no se parecía a los poemas, sino que los superaba. Se encontraban cuando podían, robaban momentos, se hablaban con urgencia. No había ingenuidad en ninguno de los dos. Sabían que lo que hacían era peligroso, pero también sabían que renunciar a ello sería una muerte distinta. El embarazo de Eloísa cambió todo. En una época donde una mujer soltera embarazada era una deshonra absoluta, la noticia era devastadora. Abelardo reaccionó con miedo, no por ella, sino por su reputación. Temía perder su posición, su prestigio, su lugar en el mundo intelectual. Aún así, organizó su huida. Eloísa fue llevada en secreto fuera de París y dio a luz a un hijo al que llamaron Astrolabio, un nombre extraño, científico, casi simbólico, como si incluso la paternidad necesitara ser intelectualizada. Abelardo propuso el matrimonio como solución, pero no como celebración. Quería que fuera secreto, silencioso, casi inexistente. Eloísa se negó al principio. No porque no lo amara, sino porque comprendía algo que él no quería ver, que el matrimonio lo dañaría a él más que la relación clandestina. Ella estaba dispuesta a sacrificar su nombre,
su honor y su lugar en la sociedad por amor. Él no. Finalmente aceptaron casarse en secreto. Pero el secreto no duró. Fulberto, herido en su orgullo, divulgó el matrimonio. Abelardo, temiendo por su carrera, obligó a Eloísa a retirarse a un convento, no por vocación, sino como estrategia. Ella obedeció, no por fe, sino por amor. Se vistió de monja con el corazón roto, aceptando una vida que no había elegido. La traición no terminó ahí. Fulberto, convencido de que Abelardo había utilizado y abandonado a su sobrina, planeó una venganza brutal. Una noche, hombres armados entraron en la habitación de Abelardo y lo castraron. El castigo fue físico, irreversible, y simbólico, le arrebataron no solo la posibilidad de deseo, sino la masculinidad que la sociedad veneraba. Abelardo sobrevivió, pero no fue el mismo. Humillado, herido, destrozado, se retiró a un monasterio. Eloísa, al enterarse, quedó devastada. Pero su dolor no fue solo por lo ocurrido, sino por lo que vino después. Abelardo decidió que su amor había sido un pecado, que debía enterrarse bajo votos religiosos. Le escribió pidiéndole que olvidara, que aceptara a Dios como sustituto. Eloísa se negó. Sus cartas, que aún existen, son uno de los testimonios de amor más crudos jamás escritos. Ella no idealiza la religión. No disfraza su deseo. No finge resignación. Le escribe diciéndole que sigue amándolo, que no desea la salvación si ésta implica renunciar a lo que sintió. Confiesa que incluso en el convento, entre rezos y hábitos, su cuerpo y su mente siguen siendo suyos. Abelardo responde con frialdad creciente, intentando transformar el amor en teología, la pasión en culpa. Pero Eloísa no acepta esa transmutación. Para ella, el amor no es un error. Es verdad. Y la verdad no se anula con votos. Durante años se escribieron. No se vieron. No se tocaron. Pero se pensaron. Se debatieron. Se enfrentaron incluso desde la distancia. Eloísa se convirtió en una de las mujeres más lúcidas de su tiempo, abadesa respetada, pensadora profunda. Abelardo siguió escribiendo, enseñando, siendo perseguido por sus ideas. Ambos envejecieron separados por muros religiosos, pero unidos por palabras que sobrevivieron al tiempo. Nunca dejaron de amarse. Nunca volvieron a estar juntos. No hubo reconciliación romántica, ni final feliz. Lo que hubo fue algo más incómodo y más real, un amor que no se adapta, que no se domestica, que no se resigna. Cuando Abelardo murió, pidió ser enterrado en el convento de Eloísa. Ella aceptó. Años después, cuando ella murió, fue enterrada junto a él. Sus cuerpos, finalmente, compartieron el espacio que la vida les negó. Siglos después, fueron trasladados juntos al cementerio Pere Lachaise, donde aún hoy descansan uno al lado del otro. La historia de Abelardo y Eloísa no es una historia de romance ideal. Es una historia de conflicto entre amor y poder, entre deseo y estructura social, entre cuerpo y doctrina. Es una historia real porque no intenta enseñar una moraleja cómoda. Enseña que el amor, cuando es verdadero, no siempre salva, pero tampoco se deja borrar. Ellos no ganaron. No vencieron al sistema. No fueron felices. Pero dejaron algo más duradero, palabras que siguen incomodando, cartas que siguen ardiendo, una historia que recuerda que amar, a veces, es el acto más revolucionario de todos.